Ok, muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase. Entonces, vamos a ver qué son las expresiones lógicas. Las expresiones lógicas nos permiten describir situaciones más complejas que las expresiones relacionales. ¿Ok? Son composiciones de expresiones relacionales o de valores, de variables, de parámetros o de funciones de tipo booleano. Los operadores lógicos son AND, OR y NOT. ¿Ok? Entonces, ya no estamos preguntando por algo relacional, ya no estamos preguntando por orden, por una igualdad, por una desigualdad, sino que ahora estamos haciendo una operación lógica. Em, ¿Qué significa cada uno de estos operadores? Bueno, el AND es una conjunción que en español significa y funciona tal cual como funciona el y en español. El or es una disyunción y se lee o en español es el o. Y el not es una negación y en español es igual a un no. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vamos a ver ejemplos, pero uno sencillo es este, de una expresión lógica. X mayor a cero y X menor a 10. ¿Ok? Lo que tenemos aquí a la izquierda nos va a devolver true o false, ¿de acuerdo? Lo que tenemos aquí a la derecha nos va a devolver true o false. Y el AND lo que va a hacer es operar estos dos valores booleanos y devolver de nuevo un true o un false. En este caso, el AND, como es un y, va a ser true si se cumplen las dos condiciones. ¿Ok? ¿Alguien me puede dar un ejemplo en donde se cumplan las dos condiciones? Las dos condiciones relacionales. Con números, ¿sí, Sí. profe? O, ¿Cuál disculpa? pues podría ser 5 Perfecto. El 5 está 5 mayor perfecto. a 2 Exactamente. Entonces, y sí, o and, eh, 5 menor a 3, 10. sí, 3 menor a 8 o 3 mayor Sí. a 1 puede ser No, no, también. no, pero lo que quería era como un valor para la X. Mencionaste el 5 Ah, y mencionaste el 3 sí, señor. y ambos valores satisfacen expresión lógica. ¿Por qué? Porque si X vale ¿Cuál? 5, gracias. Es Si X mayor a vale 0. 5 es mayor a 0 y también es menor a 10. ¿Ok? Profe, una Entonces, preguntita. sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué pasaría si, bueno, uno da true y el otro da false? ¿Cuál sería el resultado ahí? Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. El Vale. resultado es false, porque esto es un y. Esto es un y, es una conjunción. Entonces, imagínate que tenemos un valor como 100. X vale 100, ¿ok? Entonces nosotros preguntamos, ¿X es mayor a 0? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ¿verdad? True, porque vale Sí. 100. ¿Y X es menor a 10? ¿100 es menor a 10? No. No. Entonces, aquí tenemos true y acá tenemos false. Y ahora yo te hago la pregunta. Si tú ves esta expresión lógica y yo te digo que X vale 10, ¿tú qué dices? Que vale 100. ¿El 100 satisface esta expresión? No, ¿verdad? Y es precisamente por lo que te estoy No, diciendo, señor. de que es true y false es false. Ya vamos a verlo en detalle, te me adelantaste. Vale. Em, el cero, por ejemplo, no la satisface. ¿Por qué? Porque el cero es mayor a cero, no es mayor a cero. Y cero es menor que 10, sí, es menor que 10, pero ya esta expresión está fallando, esta expresión relacional. ¿Ok? Entonces, al igual que
que como veníamos viendo con los operadores relacionales, estos operadores lógicos los operamos de esta manera. Un operando uno AND, un operando 2, un operando uno OR, un operando 2. Y el NOT lo que hace es invertirle el valor a nuestra variable booleana. Entonces, si nosotros tenemos true, not es false. Y false, not es true. ¿Ok? Eh, si nosotros precisamente queremos que esta pregunta sea verdadera, entonces el operando 1 tiene que ser falso para que al negarse sea Es verdadero. como regla de signos, más o menos. Más o menos, exactamente, más o Más, sí. menos. Lo que pasa es que la regla de signos es aún más compleja porque más, no, signos iguales se mantienen, signos Sí. diferentes, pero en este caso Es simplemente, algo así parecido, más o menos. sí, parecido, pero acá ve lo más simple, simplemente el not voltea el valor booleano. Ok, vamos a verlo acá. Si Ujú. nosotros tenemos, por ejemplo, una variable, vamos a llamarla... eh, hoy es martes y le pongo true porque hoy es martes. Entonces, si yo digo not hoy es martes, obtengo falso porque le cambió el signo. ¿Lo ves? Le cambió el valor. Muy bien, vamos a ver esto ahora un poco más. Vamos a ver unos ejemplos para que sea un poquito más claro. ¿Ok? Eh, Supongan que tenemos estas tres proposiciones. PQR, ¿ok? PQR, donde P es hoy está haciendo calor, Q es hoy es martes y R es hoy es un día festivo, ¿ok? Entonces, si yo llamo a Q, Q tiene hoy es martes. Si yo llamo not P, el valor es hoy no está haciendo calor. ¿Por qué? Porque P es hoy está haciendo calor. Y al negarlo, hoy está haciendo calor se transforma o se convierte a no, hoy no está haciendo calor. ¿Todos lo van viendo? Si nosotros tenemos not Q, Lo pasa, digamos, como a negativo, lo pasa parecido. negativo porque Sí. está positivo, pero si estuviera negativo lo pasará Negativo. positivo. Ah, ¿Ok? Entonces acá tenemos, ¿qué valor tiene Q? Hoy es martes. Not Q es hoy no es martes. Vamos a utilizar ahora el AND. El AND es una conjunción, es un y. Si yo digo P and Q, ¿ok? Que son estas dos, P and Q, nosotros vamos a tener hoy está haciendo calor y es martes. Como se dan cuenta, estos operadores, el not, el and, el or, que no es más que un no y o, los utilizamos todos los días y lo hacemos de forma muy eficiente. El ser humano los utiliza de una manera muy eficiente y sin problemas. Solamente que en los lenguajes de programación para utilizarlos necesitamos formalizarlos, necesitamos reglas y eso es lo que les tratamos de nosotros explicar acá. Continuamos. Miren esta. Q and not R. ¿Ok? Entonces Q es hoy es martes, R es hoy es un día festivo, entonces el resultado es hoy es martes y no es día de fiesta o no es festivo. ¿Por qué? Porque la Q se mantiene, hoy es martes, después viene un AND, que es el y el not R es hoy es un día festivo, se convierte a hoy no es un día festivo o hoy no es un día de fiesta. Y P or R, ¿ok? P or R es hoy está haciendo calor o es un día de fiesta, ¿ok? Entonces, así funcionan estos operadores lógicos. Como les digo, nosotros en el día a día los utilizamos de forma muy eficiente y ahora necesitamos aprenderlos a utilizar en programación. Antes de eso,
de ver esa parte formal, veamos otro ejemplo. ¿Ok? Vamos a tratar de poner esto así, a ver si lo puedo ver un poquito. A ver, vamos a ver. Ok. Eh, ¿Alguien me puede decir qué hace esta expresión o qué cree que hace esta expresión o cuándo esta expresión es verdadera? Fíjense que acá tenemos una expresión aritmética. Después tenemos, acá también tenemos una expresión aritmética. Después tenemos dos expresiones relacionales y después tenemos una lógica. ¿Lo ven? ¿Lo ven todos? Y fue precisamente así el orden que les hemos ido enseñando. Primero vimos los operadores aritméticos. Este es el módulo. Esto se resuelve primero. Una vez se resolvió, se hace esta comparación y esto va a devolver un valor booleano. Pasa igual acá, se resuelve esto, después se hace la comparación, otro valor booleano y después se retorna el OR. Ahora sí, algún valiente que me diga qué hace esta expresión o cuándo retorna true esta expresión. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Esto sí lo tienen que saber. ¿Divide? No. No, saca el módulo. Esto es Ok. un módulo. Eh, entonces, cuando tú sacas el módulo 2 de un número, él te va a retornar cero si el número es par o divisible entre 2. En otro caso, te va a retornar uno. ¿Ok? Pero en pocas palabras, cuando nosotros hacemos el módulo de un número, lo que estamos tratando de saber es si es divisible. Y por eso lo comparamos con cero. Porque si el número es divisible entre 2 va a retornar cero. Mismo caso acá. Si un número es divisible entre 3 retorna cero. En otro caso, devuelve el resto, que puede ser uno o 2. Entonces, esto me dice si, o mejor dicho, todo esto me dice si el número es divisible entre 2. Todo esto me dice si el número es divisible entre 3. Y el OR lo que me está diciendo es el número es divisible entre 2 o divisible entre 3. Si se cumple alguna de esas dos condiciones, retorna true. Un ejemplo, 4. 4 es divisible entre 2, obviamente no es divisible entre 3. Esto es true, esto es falso, pero true o falso es true, porque es o. Esto o esto. Se cumple el primero, ya. Si, por ejemplo, n vale 9, 9 divisible entre 3, sí, pero no es divisible entre 2, ¿ok? Se cumple esto, no se cumple esto, pero como ya se cumplió un lado, es verdadero. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo en donde sea verdadero los dos casos? Muchachos, ¿están ahí? Pues sería cambiar el 3 por el 4 por ejemplo. Ok, sí, pero no, me refiero a un valor de n en donde ese n sea divisible entre 2 y divisible entre 3. Ok, pues digamos en el 2 sería n pues sería igual a 4 y en el otro, dividirlo en 3, sería 9.
Ok, pero dame Punto un nueve. solo valor de n. Deme un solo valor de n que sea divisible por los dos números, por 2 y por O sea, 3. que las dos n tengan el X mismo valor. Que las dos sean true, que permitan que los dos valores sean true. con el 6, profe. 46. Ok, entonces si nosotros decimos 46 entre 2 es verdadero porque es un número par, todos los números pares son divisibles entre 2. Y si decimos 46 entre 3, no. 18. 18 es divisible entre los dos números. Si nosotros decimos 18, nada más por ser par, ya es divisible entre 2. De por sí, esa es la forma de saber que un número es par, es que es divisible entre 2. Da 9. Y 18 entre 2, entre 3, perdón, da 6. Entonces, el 18 es divisible entre los dos. Es decir, el n igual a 18 haría que este lado sea true y que este lado también sea true. El Profe, 6, alguien dijo el Karen había 6, puesto. exactamente. Profe, y el 60. El 60 también, porque el 60, como les digo, es un número par y también es divisible entre 3. De hecho, si el 6 es divisible, el 60 también lo iba a ser. Perfecto. Ok, muy bien, gracias. Ahora, para finalizar, denme un número que haga que esta expresión sea falso. Ya sabemos que cualquier número par hace este lado verdadero. ¿Cuál? 23. El 23, muy buen ejemplo. De hecho, es un número primo. 23 entre 3 no es divisible. Y 23 entre 2 tampoco porque es un número par. Muy buen ejemplo. El 11 también. El El 7, 13. el 13, todos números primos. ¿Ok? Entonces, muy bien, muchachos. Con estos ejemplos lo que queríamos era que ustedes puedan entender cómo funciona esto. Al principio parece rara, ¿cierto? Ustedes la ven y como que, uy, ¿qué es esto? Pero después se van dando cuenta que no es nada raro, no hemos visto, acá no hay nada diferente a lo que hemos visto. Primero, una expresión aritmética, el módulo. ¿Ok? Y como les digo, los módulos siempre van a retornar cero cuando el número o la variable es divisible entre este valor. ¿Ok? Entonces, si uno dice n módulo 2 igual a 0, tú estás preguntando si n es divisible entre 2. Si dices n módulo 3 igual a 0, estás preguntando si el número n es divisible entre 3. Una vez que se resolvieron las dos expresiones relacionales, acá va a haber un true, un false, acá va a haber un true, un false y se aplica el OR. Eh, muy bien, y aquí lo que vamos a hacer es comparar X con y si X es mayor a Y, se está negando el valor, lo cual significa que esto va a dar true siempre que X sea menor o igual a Y. ¿Ok? Si no es falso. De por sí más adelante vamos a ver que cada uno de los operadores relacionales tienen una negación. La negación, de hecho, del mayor es menor o igual. ¿Ok? Es intuitivo, ¿cierto? ¿Preguntas sobre esto? ¿Dudas? Bueno, vamos a continuar un poco más. Vamos a seguir con los valores booleanos. Seguimos con los operadores. Vamos a conocer ahora las tablas de la verdad de estos operadores. ¿Por qué? Porque intuitivamente un AND, que es un y, uno esperaría que los dos, solamente cuando las dos cosas sean verdaderas, el resultado es verdadero, porque es un y, ¿verdad? Un OR, con que uno de los dos valores sean verdaderos, basta. Es como que yo les diga, por ejemplo, eh, tienen que venir todos los días de la semana al trabajo y a las 8 de la mañana. ¿Ok? Yo estoy diciendo y. ¿Qué significa?
que si algún día no llegan a las 8 de la mañana, no cumplieron la norma. O si faltan algún día, no cumplieron la norma. ¿Ok? Como les digo, es algo que utilizamos en nuestro día a día de forma muy eficiente. En cambio, si yo les digo, tienen que venir todos los días o un día a las 8 de la mañana, ustedes ya saben que pueden venir todos los días a cualquier hora o pueden venir un solo día a las 8 de la mañana y ya no tienen que venir ningún otro día, ¿cierto? Entonces, precisamente de eso es que aparecen las tablas de la verdad. Una tabla de la verdad es una tabla condensada, una pequeña tabla que nos permite ver y listar los resultados de los operadores lógicos con todas las posibles entradas. Eh, los operadores AND y OR tienen dos operandos. Tiene que ser true y true, o true y false, o false y true, o false y false. En cambio, el not solamente como lo que hace es cambiar el valor, solo necesita un operando. Entonces, formalmente, estas son las tablas, se las presento. Estas son las tablas de la verdad. Estas tablas, de nuevo, esto sí se lo necesitan aprender. La tabla ASCII no se la necesitan aprender de memoria. Estas tablas sí. Porque de ahora en adelante, siempre que ustedes estén programando y tengan un condicional, tengan una expresión lógica, necesitan saber el resultado, de antemano necesitan saber el resultado que va a hacer que su expresión sea true o no, o los valores que van a hacer que su expresión sea true o no, es decir, que ustedes puedan predecir el resultado. Entonces, para el operador AND, que por cierto, no sé si se los había dicho, pero en Python se escribe AND, OR y NOT. Esos son los operadores, ¿ok? Es AND, miren que de una vez lo resalta, OR y NOT. En otros lenguajes de programación existen como que otra forma de representar esos operadores. Pero bueno, en Python es de esta manera. Entonces, el AND, la conjunción. Si lo de la izquierda es true y lo de la derecha es true, true y true es true. Cualquier otro caso es falso. Y vamos a leerlo en español para que vean que no es nada raro. True y true, o sí y sí es sí, pero un sí y no ya es no, por lo que les decía. Eh, Tienen que venir todos los días y tienen que venir a las 8 de la mañana. Con que un día no lleguen a las 8 de la mañana, así vayan al trabajo todos los días, ya esto es falso. O aunque vayan todos los días, lleguen todos los días a las 8, con que falten un solo día, ya esto también es falso. Y ni hablar de falso y falso, que es falso. Entonces, en la conjunción, en el AND, la única forma de obtener un valor true es que los dos lados sean true. En otro caso es falso. Distinto al OR. En el OR, basta con que cualquiera de los lados sea true para que ya el resultado sea true. ¿Ok? Por ejemplo, eh, alguien está de cumpleaños y ustedes le preguntan, ¿qué regalos quieres? Y la persona les dice, bueno, quiero una taza o que me lleves al cine. ¿Ok? O basta que ustedes le regalen una taza a la persona o la lleven al cine o hagan las dos cosas para que la persona se sienta contenta. ¿Cuál sería el único caso en que la persona se molestaría? El caso en el que no le dan la taza y no la llevan al cine, que es falso y falso. Entonces, el OR, true o true es true, true or false es true, false or true es true, y solamente false or false es false. Y la negación, como ya hablamos,
simplemente cambia el valor booleano. Si es true, es false. Si es false, es true. Muchachos, preguntas sobre esto. Preguntas sobre esto. Traten de verlo, ver las tablas. Díganme si algo no es intuitivo, o si ustedes esperarían otros resultados, o si es lógico. Pues en el AND, solamente el AND B, creo que quedaría solamente un true y pues en disyunción quedaría solamente un false. Sí, es así. Es así y bueno, de nuevo, ahora, ¿cómo lo utilizamos? ¿Ok? Lo que les digo. True and true, true. True and false es false. Y recuerden que yo acá estoy poniendo y true, pero esto puede venir de una expresión. ¿Como cuál expresión precisamente? Como estas. ¿Ok? Traten de pensar en este caso. Acá tenemos un OR. Esto va a dar true o false, esto va a dar true o false. Es más, vamos a llevarnos esta expresión. Y nosotros vamos a empezar a utilizar Python para que nos resuelva esto. Y decimos igual, n igual a 6. Y ejecutamos nuestra expresión. ¿Ok? Es true. En este caso es true por ambos lados. Y lo podemos evaluar de forma detenida. Miren, este lado es true y este lado es true. Por lo tanto, true o true, true o true, nos da true. Que es lo mismo que estamos viendo en la tabla, en nuestra tabla de la verdad acá. ¿En qué caso es false? En que los dos lados sean false. ¿Ok? Ya vimos con el 6 este caso. Vamos a ver ahora este caso, en el que el lado izquierdo es true y el lado de la derecha es false. Bueno, el 2, ¿cierto? El caso de n igual a 2 va a ser true de este lado, va a ser false de este lado, pero true or false es true. De nuevo, si ahora n vale 3, solamente este lado va a ser true, este lado va a ser false, pero como es un OR y cualquiera de los dos valores es true, en este caso el de la derecha, sigue siendo true. Pero si decimos n igual a 11, o n igual a 23, n igual a 17, n igual a 7, cuando evaluamos nuestra expresión es falso. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos lados es true. Pero bueno, yo creo que ya dependería también si es con conjunción, ya sería con el AND. Exactamente, es según el problema que tú quieras resolver. Esto es con respecto al OR, ¿ok? Ahora vamos a hacerlo con respecto al AND, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo quiero que mi número sea divisible por los dos. Ya habíamos hablado del 6, ¿se acuerdan? Entonces nosotros decimos 6, n igual a 6, pues se cumplen ambos casos. Pero ahora si probamos n igual a 2, ya no se cumple. ¿Por qué? Porque se cumple el lado de la izquierda, que da true, el lado de la derecha da false, y como estamos viendo acá, true and false es false. Lo mismo si utilizamos n igual a 3. ¿Ok? Lo volvemos a evaluar. Este lado es falso, este lado es verdadero, pero falso y verdadero es falso. Ah, escribí n igual a 30, lo siento. Era solo igual n igual a 3. Ahora sí, false. ¿Ok? Y de nuevo, si probamos un número como el 7, que no es divisible por 3 y tampoco es divisible por 2, entonces también nos va a dar falso. ¿Ok? Entonces, como les digo, y esta expresión
más adelante van a ver que es una expresión lógica muy usual que la vamos a tener en if, en los condicionales. En este módulo, como hablamos al principio, vamos a aprender acerca de los condicionales. Entonces es súper importante que entiendan esto, porque esto es la base de los condicionales. Es precisamente la expresión que se evalúa y a partir de su resultado, que puede ser verdadero o falso, van a activar o no van a activar su condicional, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto, muchachos? ¿Dudas? Profe, una pregunta, ¿se pueden utilizar solo, digamos, en una ecuación que salgan tres, digamos, true, true y true, Sí, o false, false, total, false? por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, true and true, pues primero se resuelve este como el primer Y después, bloquecito y el y resultado después de de este. eso, Exactamente. ahí sí es como, ahí sí se utilizaría, pues, lo mismo, ley de signos, prácticamente. Más por más por más, igual a más. Más o menos, pero precisamente Pero, como te decía, no es ley de signos, sino es evaluar en estas tablas. digamos, digamos, aparece false, true, Es lo ¿cuál mismo. sería el No, resultado? no, depende si estás utilizando and o or. Pero, por ejemplo, miren este resultado, este ejemplo, miren este ejemplo. Si yo digo true or false and true, ¿qué resultado ustedes creen que da? Mm, False. Porque false da true. Porque el primero va a realizar esta operación. True o false es true, Es true. ¿cierto? True o false, aquí lo vemos, es true. Y después true y true es true. entonces es cuestión de solo revisar la tabla, ¿sí? Y Como les digo, el estas lineal, tablas se las ¿sí? tienen que aprender. Estas tablitas se las tienen que aprender, no son complicadas. Su compañera lo dijo, la de AND solamente tiene un caso Un en true. el que es true, cuando los dos lados es true. El OR solamente tiene un falso cuando los dos lados es falso. ¿Ok? Y esto lo van a ver, esto es súper común en los condicionales, que ustedes pregunten algo así, por ejemplo, vamos a pensar que ustedes están en el login de un sistema, ¿ok? Y el sistema solamente les permite hacer login entre semana y siempre y cuando ustedes estén en un rango de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y tengan su usuario y su password correctos. Entonces ustedes tienen, si mi usuario es el correcto y and el password es el correcto y otro and estoy entre el lunes y el viernes y la hora está entre las 8 y las 6 de la tarde, le permito acceso al usuario. ¿Lo ven todos? Entonces, eso es muy común en los sistemas y va a ser una anidación de true, and true, and true, and true. Y si todos son true, si el usuario es el correcto, el password es el correcto, estoy entre el lunes y el viernes y estoy entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, le doy acceso al usuario. Solo con que uno falle, que el password esté incorrecto, que sea un sábado, que sean las 7:30, qué sé yo, ya no le damos acceso al usuario. ¿Ok? De nuevo, más dudas, más preguntas al respecto. Bueno, No sé, dentro de eso se puede hallar algún tipo como de variación en cuanto, pues no sé, ahí directamente lo que, como el ejemplo que estamos haciendo es como igual, igual. O vamos a hacer otro ejemplo, no sé, que en algún momento haya como algún tipo de problema en donde toca primero, no sé, exponenciar el número o multiplicarlo.
Todo eso puede pasar. Todo eso puede pasar, que es algo similar a lo que está pasando acá. A fin de cuentas, ¿cómo decirte? Tú puedes tú puedes ir resolviendo los problemas, guardando el resultado en variables y al final simplemente hacer operación de las variables. ¿Ok? Te explico, te explico. Si esto lo ven como muy complejo, ustedes pueden hacer algo así. Ustedes pueden decir, por ejemplo, es divisible entre 2. ¿Ok? Después, es divisible entre 3. Y después hacen esto or esto. Es exactamente igual. Simplemente que, bueno, no sé ni siquiera qué valor tenía n. Vamos a poner el famoso 6 y volvemos a correr todo. True. Eh, entonces, como te das cuenta, acá tú puedes tener cualquier cosa, pero tú lo puedes ir resolviendo previamente. ¿Ok? Tú lo puedes ir. Tú puedes tener antes algo así. Módulo. ¿Ok? Y tú haces esto. Módulo 2. Y tú guardas esto acá y pones esto acá. Y también tienes aquí lo mismo, módulo 3. Y guardas esto acá y pones esto acá. Y para que no tengas duda, pones esto entre paréntesis, qué sé yo. ¿Ves? Sigues teniendo lo mismo. Simplemente que en este caso se estaba resolviendo de una forma compacta y el resolverlo de esta forma compacta te lo da la experiencia y acá lo está resolviendo paso a paso. Primero calculas el módulo 2, acá tú puedes tener tu exponenciación, puedes tener tu multiplicación, lo complejo que tú quieras, ¿ok? Después lo comparas con, acá tienes, mira, estos son expresiones aritméticas. Después tenemos acá expresiones relacionales. Y de último tenemos nuestra expresión lógica. Si estoy respondiendo tu pregunta, Sí, señor. ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay acá, pues lo puedes poner de esta manera todo junto o puedes simplemente comparar dos valores. Esta comparación de estos dos valores es exactamente lo que tenemos aquí. Comparamos dos valores que sabemos que son booleanos y que nos va a dar un valor booleano. Ahora, de dónde viene esos valores booleanos? ¿De dónde vienen? Pues viene de unas expresiones relacionales. ¿Y cómo se formaron esas expresiones relacionales? Bueno, previamente con unas expresiones aritméticas. ¿Ok? Espero que con esto haya respondido tu pregunta y te quede un poquito más claro, ¿no? Porque lo vemos así y uno dice, bueno, pero ¿qué tanto se puede complicar? Sí, se puede complicar si lo ponemos todo en una sola expresión, pero si vamos como que subdividiendo el problema, de nuevo con el famoso enfoque divide y conquistarás, te das cuenta que esto es la tablita, esto también nos devuelve un valor booleano y lo estamos almacenando y esto no es nada raro. Bueno, listo. Entonces, ¿hay más preguntas o dejamos hasta aquí la clase? Bueno, dejamos hasta acá la clase. No se vayan. Voy a detener la grabación y les voy a dar unos anuncios sobre el proyecto. Chao.